entender que en efecto hay una tradición indígena que no conocemos, en donde el lenguaje es esta retórica en donde se habla de las cosas y a las cosas y se habla desde el corazón, ¿no? Pero era un discurso pues muy distinto porque un movimiento armado que utilizara frases que venían del corazón y que venían de esta parte más, que hacían más referencia a las emociones, era algo que desconcertaba mucho, porque entonces el gobierno, que está acostumbrado a otro discurso, pues eran dos discursos que chocaban constantemente, ¿no? Pero bueno, lo vamos a tener que dejar aquí porque ya llegó nuestro invitado de hoy, el doctor Raúl Romero Ruiz, a quien le agradezco muchísimo que se haya dado un espacio para estar con nosotros esta mañana. Aprovecho para transmitir las disculpas de Ani Pastrana, que fue quien nos enseñó a el diseño del cuestionario en línea. Ella está trabajando actualmente en el INE, como sabemos, y espero que ya todos estén buscando cómo van a ejercer su voto el próximo 6 de junio. Aquí el doctor es además también presidente de casilla, entonces él puede echar un speech de la importancia que tiene que vayamos a votar este 6 de junio. Y bueno, ella como nosotros habíamos convenido en terminar antes, pues ella estaba comprometida a venir antes con nosotros. Como ya nos fuimos colgando con la tarea de tener los datos, ya cuando le escribí me dijo, profesora, me da muchísima pena, pero está en parte general de la organización de las elecciones y bueno, pues sí, está ahorita hasta el tope, ¿no? Entonces, bueno, se disculpa con ustedes, me pide que les extienda la disculpa y que por esa razón no pudo estar. Pero entonces me atreví a darle la lata aquí al doctor Raúl, que en otras ocasiones ya me ha acompañado, conoce el cuestionario, de hecho ya le di la última versión, que no tiene muchas variantes. Y bueno, en este momento entiendo que casi todos los equipos ya tienen su base de datos, están listos, como tijeritas ahorita, o cuchillito para cortar, para ir haciendo. Les sugiero que vayan viendo y vayan paralelamente a lo que nos va explicando el doctor Raúl, trabajando o intentando trabajar en sus bases. Igual si tienen alguna dificultad, lo que luego podemos hacer es que en lugar de utilizar el ejemplo que trae el doctor Raúl, ustedes en pantalla empiecen a trabajar con sus ejemplos. Pero bueno, bienvenido doctor Raúl Romero, él es sociólogo, no sé si todos lo conocen, probablemente no, porque es materia del primer trimestre todavía. No hemos hablado del nuevo plan de estudios, por cierto, que ya nos agarró en plena pandemia. Pero bueno, es de los primeros trimestres. El doctor es sociólogo, es egresado de la UAM, tiene afortunadamente varios cursos, también les tocará por ahí que les dé algunos cursos en la carrera. Y bueno, es para mí un verdadero gusto y le agradezco mucho que haya aceptado estar esta tarde con nosotros. Gracias, Raúl. Adelante. De que muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación, doctora. Pues vamos a darle, si quieren, pie ya al tema para aprovechar el tiempo, que tenemos una hora, poquito menos. Entonces, no sé si comenzamos con el asunto de la nube de palabras, doctora, o nos vamos directamente al tratamiento de la base de datos. La nube de palabras. ¿Se acuerdan Bien. que en el ejemplo que les presenté yo también les enseñaba cuando les pedimos, dígame las palabras que le vienen a la mente con este acontecimiento? Entonces vamos a ver porque es lo primero que tendrían que hacer, una nube de palabras para que vean las principales palabras, ¿no?, que se obtuvieron. Muy bien. Bueno, en función y en base a la experiencia que tuvieron en la aplicación, primero la maquetación en línea del instrumento, el cuestionario que pusieron a consideración y que supongo que lo movieron para poder obtener construir una base finalmente de datos, deben recordar, les deben haber un poco platicado, explicado cómo es que aparecía, cómo es que desagregan esa base de datos después de utilizar el formulario de Google, que es una de las posibilidades, entre otras, que hay en línea, finalmente, ¿no? Entonces, obtienen esta base de datos. Entonces, una recomendación inicial para trabajar con esta base de datos, más allá de que ustedes decidan desde los distintos ítems y variables qué material trabajar y qué tratamiento darle, y que tiene que ver particularmente ahorita con el primer asunto, que es la conformación de una nube de palabras, con una intención particular. Es de carácter, podemos decir, se le llama así en el ámbito de la asociación verbal o del análisis lexical, digamos, poder dar cuenta desde el punto de vista, si quieren, de la evocación de palabras que se generan a partir del cuestionario,
de cuál es la tendencia eventualmente del discurso, de la narrativa, del relato, que las propias palabras generan a partir de la evocación por una inducción que ustedes hicieron, como cuál es la primera palabra o las 5 palabras que vienen a tu cabeza cuando piensas en la conquista, en el desastre del metro, en la pandemia, en las vacunas, ustedes quieran. Entonces, todo esto evidentemente va a evocar a ese aspecto. Entonces, una primera forma de aproximarse a ello, hay muchísimas para darle tratamiento lexicográfico a estas palabras, ese carácter de minería, ese carácter textual o verbal, es poder entender o acercarse a de qué va, por dónde va ese discurso. Y entonces una primera recomendación, yo aquí tengo digamos, una base, es esta base de datos que se aplicó y que tiene consigo las palabras con las que vamos a darle tratamiento. Son las 5 columnas de una serie de palabras que se generaron en el cuestionario, y entonces hay varias formas de darle tratamiento y construir esa nube de palabras que ahora les comento. Es probable que ya han visitado probablemente en línea alguna de las posibles aplicaciones. Hay varias aplicaciones para ello que son gratuitas y que tienen interés. Yo les voy a mostrar una de todas esas que resulta bastante interesante y es se focaliza muy bien en lo que se intenta buscar con esta nube. Entonces, un primer Raúl, tratamiento, sí. no sé si recuerdan, les pediría que me digan si recuerdan cómo llegar a esta base. ¿Se acuerdan cómo hacerlo para empezar? Chicas, chicos, Sí, ¿sí se ahí acuerdan? donde están las respuestas del formulario, arribita sale como un signito para convertir el formato en Excel. Se le aprieta y ya te lo manda directamente, lo puedes descargar y De ya. acuerdo. Perfecto. Sí, exactamente. Muy bien. Se Ok. activa esa base, se puede ver en línea, se guarda en el Drive automáticamente y cada ocasión que se quiera se puede bajar. Esta yo ya la bajé, digamos, la tengo en mi computadora y voy a darle tratamiento. Trabajarla a veces en línea puede generar ciertos cambios que no van a ser reversibles, entonces es importante bajarla y tener a lo mejor la base original en el Drive, ¿no? Entonces, bien, la aplicación que les voy a mostrar es esta, que se llama WordArt, que a lo mejor la han visto por ahí. Se usa de forma gratuita, es muy sencilla, no hay que ni siquiera tener una cuenta dada de alta. Quien quiere guardar los ejercicios que va realizando, entonces conviene crear una cuenta y loguearse para poder utilizarla, y que siempre que quiera ver los trabajos que ha hecho, los ejercicios a las nubes, las puede referir ahí. Es más, si se agregan con una cuenta, pueden utilizar la versión HTML, que es un iframe que crea de la nube que generaron, y luego insertarla en su blog, en su página personal, en un sitio web, por ejemplo, y que esté como más viva, tenga este carácter animado. Pero aquí la intención es simplemente crear una nube para poder identificar un poco núcleo, digamos una suerte de núcleo central, de núcleo de fuerza, de tendencia, de las palabras más frecuentes, más repetidas, y el orden además en que se generaron con un carácter de cierta importancia en el propio relato. Solo vamos a dar directamente así como se dieron cuenta en crear, vamos directamente en create, que es y va a aparecer de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente hay dos maneras. Aquí en importar podemos hacer varias cosas. Una, o subir o pegar directamente lo que copiamos en portapapeles de la base de datos, que son las palabras, y pegarlas directamente, o crear un formato específico CSV, que es una base de datos también, o eventualmente de un Excel, o en algunos casos subir un archivo que puede ser en TXT, que tenga ese carácter de codificado, o sea, un punto ODS, como quiera que ustedes quieran, pero se va a poder subir. A lo mejor la parte más fácil de ingresar es simplemente copiando las palabras donde las tenemos y pegándolas aquí. O un relato, o una transcripción de una entrevista, o un dato escrito en internet, qué sé yo. También se pueden subir ligas, una liga específica para poder evaluar o valorar y crear una nube de la información que hay en un sitio electrónico, por ejemplo. Aquí se genera y se pega la liga, y con eso también lo puedo hacer. Aquí nuestro interés es en hacer un texto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, yo tengo aquí mi base y aquí tengo mis palabras están de la columna B a la columna F. Una primera recomendación es que en algunos casos la palabra tiene una preposición o un artículo, y eso nos puede separar la lectura del algoritmo del programa y pensar que cuando digo el sol,
él es una palabra y sol es otra palabra y las va a separar. Y la intención es mantener una sola palabra, una sola frase, que no se separe. Entonces, una primera recomendación es que a la base de datos le den un primer tratamiento, que igual seguro ya lo platicaron con la doctora seguramente, que implica, ¿no? Bueno, implica un poco, digo, es parte de, sería fundamental, por supuesto, poder revisar, ir revisando las palabras, ir identificando y entendiendo que hay una serie de palabras que pueden tener un tronco, digamos, al que pertenecen en términos gramaticales, pensando solo en elementos semánticos o léxicos, como cuando hablamos encontramos palabras como amarillo, rojo, verde. Entonces creo que rápidamente estamos pensando que ese tipo de palabras y la alusión que hacen al significado corresponden a lo mejor a una palabra mayor, a una familia como puede ser colores, ¿están de acuerdo? O color, ¿no? Y entonces todas ellas conviene entonces cambiar ese nombre de amarillo por color, el de verde por color, el de rojo por color, para comenzar a generar familias, digamos, empezar a identificar grupos que le empiezan a dar una fuerza importante a el significado de las palabras. Es un poco parte del trabajo, que en términos más técnicos o metodológicos, pues se llama lematización y que va un poco más allá, ciertamente. No solo la identificación de los grupos de palabras, sino eventualmente también su significado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo me puedo de pronto encontrar palabras como, siempre uso este ejemplo, como chicle en el piso, como bolsa, envoltura de paleta, como papel. Todo ello no tiene un tronco, digamos, gramatical para decir a qué familia pudiera pertenecer, pero tiene un significado que en la intención de la búsqueda que estoy realizando sí puedo agregar. Por ejemplo, decirle basura, ¿no? Es decir, todo eso es basura o es desperdicio, ¿me explico? Todo eso tiene que ver un poco con una suerte de sistema, digamos, analítico, de categorías que se pueden conformar para ir agregando estos grupos. Eso es importante, ese sería una cosa que valdría la pena. ¿Sale? Ese es un primer asunto. Por supuesto, otra fundamental podría ser trabajar desde un principio, pedir a la hora de generar el cuestionario, en la descripción, ya ve que ustedes ponen aquí, agrega la palabra y a lo mejor poner favor de colocar la palabra en mayúsculas y sin acentos, por ejemplo, porque es más fácil la lectura de la aplicación de su algoritmo de identificación de estas palabras a cuando tenemos palabras con altas y bajas, con acento, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos llevaría más trabajo a la hora de filtrar, de lematizar, porque puedo encontrar canción con acento y canción sin acento, canción con mayúscula la primera y canción la segunda con todas mayúsculas, y entonces el programa va a identificar cada una de ellas como palabras diferentes. Entonces, cuando no es así, hay que hacer ese trabajo aquí. Una manera es que pueden usar las funciones para poder convertir todas las palabras mayúsculas en minúsculas o copiar todo esto, y decir, me traigo todas mis palabras, pegarlas en Word, por ejemplo, que para quien se le hace complicado el asunto de las funciones, y antes de ello pasa otra cosa, chicos, déjenme contarles. En ocasiones, a la hora de generarse esta base de datos, como tiene un carácter de codificación, porque es una base de datos en línea, suele suceder que el reconocimiento de los textos a veces los hace como algoritmo, lo reconoce como texto codificado y no como frase, no como una palabra, a veces como número. Y entonces a la hora del conteo que hace la aplicación, no los reconoce. Pero por eso es importante no trabajar en la base en línea que está en el Drive, sino bajarla, que ya lo va a reconocer la aplicación en el programa que tienen en su computadora, ¿no? De Office, que en este caso es Excel. Y la otra es que en ocasiones las palabras contienen espacios vacíos entre literal y no se ven. A veces uno ve aquí, pues es que aquí yo no veo por dónde, todo parece tal cual, ¿no? O bien, otra cosa que me puedo encontrar, que las palabras tienen la separación porque agregaron una preposición, un artículo o un nexo prepositivo, cualquier, entonces ahí son más. Por ejemplo, acá, que son dos palabras, que dice distanciamiento espacio social. Nos va a separar las palabras y va a pensar que son dos cosas y nuestra intención es que se mantenga. A lo mejor puedo pensar que ya las lematicé, ya homologué, ya formé familias. ¿Qué más puedo hacer aquí? Eso tiene un carácter muy manual, ciertamente. ¿Qué más puedo hacer? Lo otro sería, por ejemplo, verificar que no haya puntos y quitar todos los puntos o quitar cualquier otro tipo de signos.
Sí, ciertamente es un trabajo fuerte, hay que dedicarle un poco, pero parte de lo que aquí se puede hacer es, si lo han trabajado con Excel, seguramente sí, es generar algunos filtros. Por ejemplo, el buscar, ¿no? Y reemplazar, seguramente han usado esta herramienta, ¿no? Y en buscar y reemplazar yo puedo decirle, a ver, quiero que de todo lo que acabo de señalar, que es mi base de datos, todos los espacios, le doy aquí un tabulador, un espacio, todos los espacios que te encuentres los reemplaces por nada. ¿Están de acuerdo? Por nada absolutamente. Y que lo hagas en todos los casos. Le digo que sí, que lo hagan en todos los casos. Y ven, va a decir, encontré 50 espacios en blanco. En las palabras las voy a reemplazar. Le digo que sí. Listo, lo puedo cerrar. Y entonces, vean, ya me puedo dar cuenta que aquí, ven, aquí en esta parte, me voy a colocar aquí donde dice problemas respiratorios, había un espacio, que seguramente era problemas espacios respiratorios, ya no aparece. Puede parecer un poco extraño que por qué juntar la palabra, pero como son en algunas ocasiones no más de 2 o 3, es legible, se puede leer. Es útil sobre todo para el algoritmo de la aplicación de la nube de palabras, si no, me las va a separar. El otro detalle, no voy a hacer todos, pero voy a hacer algunos de ellos para que vean lo que pueden hacer otro. ¿Qué tal si buscamos ahora también en buscar y reemplazar? No quiero ya los espacios, sino ahora quiero los puntos, a ver si hay puntos. Pongo un punto y quiero que lo reemplaces por nada. Quiero que desaparezcan los puntos. Eso lo pueden relativamente omitir porque el algoritmo de la aplicación va a hacer eso. Todos los que tienen que ver con puntos, con signos, con símbolos, los va a votar. Pero ¿saben qué es lo que no va a votar y no lo va a reconocer? Son los espacios en blanco ni la puntuación, y me refiero más bien a los acentos, por ejemplo, ortográficos. Eso también lo podemos hacer. De hecho, sería un mejor ejemplo. Yo pongo, tenemos 5 vocales, ustedes saben, y cualquiera de ellas puede estar acentuada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que hacer el ejercicio de ellas. Yo pongo todas las palabras primero con A que estén acentuadas. Quiero que las reemplaces por A, nada más, sin acento. ¿Vale? Para que la reconozcan todos sus casos, o bien, o a todas las palabras que les pongo acento, o mejor le quito los acentos, que es mucho más fácil para que sean reconocibles en su caso a la hora de buscar el algoritmo, homologar, lemmatizar y contar las palabras. Quiero que reemplace todas. Entonces me dice, encontré 2 palabras que tenían acento, 2 letras A con acento, y entonces ya las reemplacé solo por A, ¿de acuerdo? No por nada, sino por A. Aquí mismo me quedo y luego ahora quiero que las hagas con E y las reemplaces por E sin acento. Me encontró una. Mantengo mi base, ¿sale? Y ese ejercicio vale la pena realizarlo aquí. Y a lo mejor con I y que lo reemplaces por I, tal cual, 3, ¿sale? Y lo mismo va a ser con O, solo por O con acento, por O sin acento, 5. Y finalmente U, ¿vale? Por U sin acento. Y ahí no encontró, no hay. Muy bien, cierro. Y digamos que entonces ya tengo más o menos filtrada y limpia mi base. Ya la lemanticé, ya las convertí. Aquí lo de la función, para las mayúsculas hay una forma fácil. Copian la selección, que la tengo aquí hasta, que era esto. Y lo que pueden hacer es ya tal cual las palabras, pueden pegar, si lo han hecho el ejercicio, o en un PowerPoint o en un Word, y ya ven que se las seleccionan y en Word y ahí le dicen todas hazlas altas y todas las hace altas. Y luego ya de ahí las copian y las pegan directamente en el programa. Vamos a hacerlo rápidamente. Abro un nuevo documento y aquí las coloco. Claro, vean, aquí hay 2 maneras como las va a colocar. Una, como base de datos, que es la tablita, y que desde aquí yo puedo convertir, es decir, todas mayúsculas. O igual, esas mismas, ya convertidas o antes de convertir, las voy a pegar, pero no las quiero en tabla, sino simplemente como texto. Así. ¿Listo? Lo único que voy a hacer es copiar nuevamente todas estas palabras y simplemente regreso al programa, a la aplicación. Acuérdense, habíamos dicho, la aplicación va a aparecer así cuando la abramos. Es wordart.com. Vamos a ir directamente a Create. Se va a abrir esta interfaz. Aquí van a aparecer las palabras contabilizadas por frecuencia y por el ordenamiento que se fueron colocando, y entonces le va a dar una suerte
de centralidad a las palabras que se repitieron más y que se centralizaron más a la hora de irse colocando, entonces encuentra una suerte de núcleo, que es importante. Y vamos aquí donde dice importar, le doy a importar, se abre esta ventana y las pegamos. Vean, aquí ya está activo de antemano que remueva todas las palabras comunes, es decir, las duplique, más bien las contabilice para que las haga más grandes, digamos. Que remueva números y otro tipo de símbolos o de signos que no nos sirven. Le decimos que sí, las importe. Y listo, vean que aquí se hace una basecita de datos de las palabras, tal cual. Eventualmente aquí vale o conviene nosotros ir revisando, hacer una revisión, digamos una segunda revisión como filtro. Por ahí vea que había una palabra que estaba incompleta, no estaba completa la frase. Aquí lo puedo arreglar. Por ejemplo, puedo considerar que es, pues no dice nada, estamos de acuerdo, es un nexo prepositivo que no me sirve, simplemente de aquí lo elimino y se acabó. Le doy enter y ya, y va recorriendo. Sí, es parte de lo que puedo hacer. Por supuesto, esta basecita, como se dan cuenta, le falta ese trabajo, ciertamente. Es más, en algunos casos, falta esa lematización, que es ese ordenar por el tronco al que pertenecen gramaticalmente o por el significado, que ya decíamos y que se le llama lematización. Pero una vez que terminamos, aquí está el tamaño de la ocasión, la frecuencia que le genera. Vean, para el caso de pandemia, de enfermedad, de muerte, ya estoy viendo por dónde está la fuerza del discurso, de la narrativa, del relato, que genera esta secuencia de palabras de este grupo particular en este ejercicio. La visualización, que sería lo siguiente, es aquí, una vez que ya las importé, que ya les di algún tipo de filtro y orden, le doy a visualizar. Va a hacer una lectura de las mismas y las va a colocar aquí. Aquí está. Que esta es mi nube, justamente. Lo demás es de diseño, ciertamente. A mí me interesa esto, poder dar cuenta. Sí, evidentemente, por lo que se preguntó muy recientemente, hablar de muerte, hablar de pandemia, hablar de cuidado, de enfermedad, de virus, de confinamiento, de cubrebocas, de cuarentena, a distinto nivel, están formando una suerte de núcleo importante para conocer hacia dónde va la tendencia del discurso o del relato de ese ejercicio para ese grupo de personas a quien se les preguntó, se les indujo con esa frase, ¿vale? Lo demás es tal cual como van apareciendo estas barras. Lo primero son las palabras, ciertamente. Luego los shapes que podemos elegir. Aquí hay toda una lista de posibles shapes, frames que pueden utilizar para que se genere una suerte de nube con ese diseño, ¿no? Es más, aquí pueden hacer una carta a su amada, a su amado, le ponen corazón y luego lo envían, ¿no? Aquí hay como muchas cosas, hay como muchos detalles. Hasta se pueden subir imágenes específicas. Si tienen una imagen particular que desean que se conforme una nube en función de esa imagen, aquí le ponen adherir o agregar imagen y lo agregan desde su computadora. Algo que hay que cuidar es que la imagen sea PNG, que no tenga fondo para que funcione. Entonces estas son, no sé, las nubes, por ejemplo. Vamos a elegir esta, le doy visualizar y entonces va a ser que la imagen, tal cual, si parezca una suerte de nube, vean, más se conforman esos términos. Lo siguiente, ahí pueden elegir todas las posibles. Luego voy a las fuentes. En las fuentes puedo elegir alguna fuente que sea, que me agrade. Es conveniente que sea una que se lea, ¿no? De pronto hay unas palabras, por ejemplo, esta, bastante extraña. Si yo elijo esa y la convierto, así está, pero de pronto así como que no es tan legible, ¿no? Entonces conviene una fuente que sea mucho más legible y entendible de primera mano, ¿vale? Ya está. El layout lo que nos permite es darle un orden a la nube, como quiero que se vea. Si lo pongo ortogonal, pues se va a ver vertical y horizontal al mismo tiempo. A veces sirve para tener se asegura en mejor medida la figura que se está intentando ver. Por aquí lo conveniente se vea horizontal, definitivamente, para que se lea mejor, porque es la intención finalmente de la nube, ¿de acuerdo? Otro, en automático se genera una ponderación del número de palabras que se encontraron que va a multiplicar a escala para poderlo referir aquí en esta nube y tengamos una mayor precisión de lo que queremos analizar y revisar. Pero esto lo hace aquí en automático, que es esta suerte de fuerza que adquiere. Y podemos manejar una densidad. Si yo muevo esto de densidad, nos los dan automático, pero si yo bajo la densidad y le doy visualizar, que es como actualizar,
puede disminuir la densidad o la fuerza o la puede aumentar según esa ponderación que hace a escala, digamos, de las palabras. ¿Sí? Miren, cambian alguna medida. Aquí estaba como al 20. La otra es, si yo cambio aquí arriba en word amount, que es el uso de las palabras ponderadas a escala, y no quiero que lo haga a escala, que me permite verlo mejor, por supuesto, sino quiero que lo haga de única ocasión por el número de veces en que se encontró, le voy a dar aquí, en Keep As Is. Vean, y entonces va a poner en realidad la ponderación base en función de cómo aparecieron las palabras y sus repeticiones. No lo va a llenar para que se vea mejor la nube o la figura, sino va a poner la versión original, sin ponderar. Ahora, no es un problema que lo pondere, porque lo hace a escala, no cambia el resultado, es exactamente el mismo. Yo prefiero verlo así. Y lo último es el estilo, y el estilo es darle un sentido de color. El color, como ustedes ven ahí, nos dice dos cosas, en dos sentidos. Por un lado, el color más sólido significa no solo sólido, sino además la palabra además más grande, que es el referente más frecuente y con mayor orden jerárquico que se encontraron ahí, que tiene la fuerza sobre todo principal. Entonces ahí entre ello podemos considerar precisamente las palabras mucho más fuertes y mucho más repetidas que aparecieron en la nube. Si yo solo leyera el tamaño de la palabra, podría decir que en alguna medida tanto pandemia como cuarentena, como enfermedad, como muerte, como virus, son más o menos del tamaño, y ahí está la fuerza del discurso o del relato, ¿de acuerdo? Pero vean que entre virus y cuarentena, por ejemplo, hay una disminución del color. Eso le da un sentido distinto. Sí apareció muchas veces virus, pero cuarentena fue más referida a la hora de establecer el seguimiento de palabra tras palabra. Acuérdense que se dijeron 5 palabras. Eso genera una diferencia interesante. Es como hablar de que fue muy frecuente, pero no tan importante en el orden en que aparecieron, no fue tan próxima. Sin embargo, es una manera de leerlo. Hay quien puede utilizar los colores tal cual, y que eso aparece aquí en custom. Si yo le doy aquí custom, le doy clic a los colores, a lo mejor no me gustan esos colores, son estos 3 que aparecen aquí, me puedo deshacer de ellos solo dándole clic y crear yo mi propia paleta, ¿no? O sea, a lo mejor quiero un color intenso, rojo, le doy aquí clic y lo agrego a la paleta. Y luego quiero un verde, así, lo agrego a la paleta. Un azul, lo agrego a la paleta. Los que quiera. A lo mejor con esos me quedo, cierro la paleta y miren, aquí está. Donde mi intención es justamente eso, que los más grandes, es decir, por supuesto que tanto virus, muerte, enfermedad y cuarentena son importantes, pero pandemia es un único color que es el mucho más grande. Lo demás es que tiene un fondo que es blanco. Yo puedo quitarle ese fondo y que la nube aparezca transparente, o le puedo poner un color el que yo decida, ¿sí? Esas cositas son más bien, quiero que vean, de carácter de diseño, ¿no? No es de otra cosa más que ello, diseño. El tamaño de la imagen, la animación, ¿qué es esto? ¿Cómo se mueven? Es decir, es una opción de diseño que ustedes seguramente le van a picar y van a encontrar cosas interesantes, ya que son ustedes más cibernéticos seguramente que yo, y nacieron con la tecnología, así que no creo que les cueste ningún trabajo. Y lo que sigue es simplemente bajar la nube aquí en Download, sin que yo tenga una cuenta que esté pagando, ni esté tampoco, haya creado una cuenta. Puedo bajar una versión estándar que es PNG o JPG, que es una buena imagen, tiene buena pixelación, porque si quiero estas que son de mucha calidad, a lo mejor sí me piden que haga un pago, pero no lo necesito. Esto le doy aquí estándar PNG, le pongo un título, lo que sea, qué sé yo, y lo guardo. Y ya está. Yo tengo ya mi nube, la tengo aquí en mi escritorio, y con eso, bueno, ya puedo en buena medida dar cuenta, aquí está mi imagen, de cuál fue la tendencia, de cómo puedo valorar y calificar en alguna medida el trabajo de esta inducción que se realizó con estos, con este grupo de trabajo, ¿no? Y dónde quedó, ¿vale? No sé si hasta acá haya alguna pregunta. Lo hicimos un poco rápido, pero ven que es relativamente sencillo. Esta es una de un sinfín de aplicaciones que pueden encontrar en línea. Confío mucho en esta porque sí permite hacer este trabajo de quitar la escala ponderada y que realmente me diga y que no la cambie, para saber verdaderamente cuál fue el caso de las frecuencias para cada palabra y no lo cambie. Hay algunas otras que están en línea y que lo que hacen es que lo modifican, un poco cambian esa ponderación, se deshacen de palabras que quedaron con menor frecuencia, hacen este tipo de cosas, y a lo mejor no tengo entonces todo lo que, la realidad, ¿no? Vamos, que quiero. Entonces no sé si tengan hasta acá pregunta, ¿nada?
Parece que todo Todo bien. muy claro, sí. Listo, pues vamos entonces al otro punto, si les parece. Este era lo de la base. Recuerden entonces lo de las nubes, es bien conveniente, es una aproximación. Recuerden, hay muchísimas otras técnicas mucho más complejas para poder realizar esta suerte de dar cuenta con este núcleo, pero bueno, esta es una bien interesante que permite acercarse de manera muy importante al discurso. Bien, la otra era de la misma base, no esta es de una base de datos con la que trabajaron, precisamente que ya señalaba la doctora, ustedes con la que ya cuentan, pusieron en juego ahí varias preguntas para dar cuenta del trabajo sobre esta perspectiva de Gaskell, tengo entendido, esta suerte de memoria flashbulb que alude a 3 importantes categorías que van a poner en juego. Tienen su base, esta es una base ejemplo que yo tengo justamente de eso. Ajá. Precisamente se pidieron las palabras en algún momento, se hicieron varios ítems, pero lo que nos interesa muchísimo fueron estos 3, sobre todo, aspectos que dan cuenta de estas categorías. Por un lado, sobre una parte cognitiva, una parte de memoria, una parte de jerarquía o de importancia, una parte emotiva o de sentimientos en relación a un fenómeno particular por el que se preguntó. La manera en que vamos a dar cuenta de ella es bastante sencilla, es una suerte de conteo particular. Lo que les voy a enseñar es cómo darle tratamiento de manera precisa para que no se pierdan en el conteo. Vean que esta es una base chiquita, piensen que de pronto aplican 100, 200, 300 cuestionarios y entonces hay que tener como algunos datos sobre ello, ¿vale? Para que sea ciertamente más rápido y sea muy preciso y no perdamos como en estar contando de manera manual o esto, porque podemos tener algunos detalles. Algo que hay que cuidar muchísimo, cuando bajan esa base de datos, van a separar de esta base de datos lo que les interesa, que en este caso va a ser estas variables, ¿no? que había comentado, que son estas 3, que tienen que ver con lo que se va a medir, en relación con un dato específico. En este estoy suponiendo que va a ser la edad, doctora. No, en realidad son 2 grupos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Perfecto. Tienen 20 casos de hombres y 20 casos de mujeres. Perfecto. Entonces, esa va a ser la variable dependiente y la que va a considerar 2 grupos que se van a medir. Vamos a hacer al menos el ejemplo de uno de ellos, para que tenga ese sentido. Ven, entonces vean, yo aquí tengo justamente ese ítem que es el de género. Entonces yo voy a separar mi base, hago simplemente lo siguiente, me traigo lo que me interesa, que es este dato, este otro, esta otra columna, y luego la de género. Bueno, que nosotros decidimos cuál es la que nos es de mayor utilidad en su momento, porque a lo mejor en su momento lo trabajan por edad, ¿me explico? Entonces es como importante. Yo trabajo con estas específicamente, que va a ser estas 3. Sí. Hoy no se te dejan. No. No, lo hacemos así. Mucho mejor así. Y vamos a la otra que es género. Y no la tengo en línea. Y no te la deja de todas maneras separar, identificar. No. Sí, no, ya sé por qué. Es que cambiar entre Mac y Windows luego me genera ese detalle, pero aquí lo vamos a hacer. Vean, tengo marcados lo que me interesa, ya tengo mi base, que son estas 3 variables, más esta que va a ser la dependiente, que va a ser el género. Lo puedo copiar y me lo puedo llevar a otra hoja. Aquí están. Aquí tengo los casos que me interesan y lo voy a dividir justamente en 2 grupos, porque tengo 2 específicamente grupos con los que voy a trabajar y que son los que me interesan, ¿de acuerdo? Entonces aquí el ordenamiento, ya saben, ustedes no necesitan realmente mucho estadístico, es realmente muy sencillo y estoy seguro que lo pueden hacer. Entonces aquí voy a ordenar, recuerden, agarro mi base, la señalo o lo agarro desde las columnas, qué sé yo, y voy a ordenar, pero no todo tal cual como está ascendente o descendente, sino que tenga en función de una columna particular, que aquí es mi columna E, que era la de género, ¿recuerdan?
No tengo encabezados, como ordeno, quiero que lo ordene por columna, y va a ser por la columna E. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces ya tengo separado. Aquí tengo pocos casos de hombres y tengo casos de mujeres. Vamos a trabajar probablemente esos dos grupos específicamente. Decíamos hace rato, en algún caso me interesaba puedo trabajarlo por grupos de edad, por rangos de edad específico, a lo mejor por alcaldía, municipio, a lo mejor por ocupación. Es decir, hay como muchas maneras de dar cuenta a estas unidades de observación. Aquí tenemos dos, específicamente hombres y mujeres. Podríamos revisar, hacer como si fueran, o sea, hacer dos gráficas, una para mujeres y otra para hombres. Podemos separarlas, sí, ciertamente también Para podemos separar. empezar, para hacerlo, podríamos meter todo son 3 líneas más 2 grupos, hombres y mujeres, pero meterlo todo en una gráfica podría no ser tan claro el resultado que si separamos, en este caso, solo el caso de las mujeres y luego el caso de los hombres. Sí, exactamente, eso puede ser. De hecho, pueden hacer solo mujeres, pueden hacer solo hombres, y en algún momento dado, por ejemplo, si tuvieran mujeres y trabajaran solo con mujeres, todavía pueden agregarle una variable más, por ejemplo, grupos de edad de mujeres. Hay como muchas posibilidades. Aquí vamos a trabajar, si les parece, con el de mujeres, que es un poquito más grande. Como ejemplo, puedo guardar, me puedo llevar esta, puedo botarla, puedo tirarla, puedo copiarla y poner en otra base, ¿no? De ahorita aquí yo lo que voy a hacer es que lo voy a sacar para que no nos genere confusión y vamos a trabajar solo con mujeres. En el caso de nuestro cuestionario, podrían valorar si se llevan las categorías de claridad, valoración, emoción, y acuérdense que agregamos una pregunta de emoción que les preguntábamos directamente si había un sentimiento positivo o negativo. Entonces podrían valorar, pero a lo mejor esa solita también les da un resultado. Depende de ustedes al ver los resultados pueden saber si lo pueden agregar, pero si solo dice sí o no, a lo mejor no es comparable con las otras dimensiones que sí tienen varias opciones de respuesta. Claro, muy bien. Pues vean, esta es la manera en cómo tengo ya mi base un poco filtrada, tengo las 3 variables y tengo el indicador con el que voy a trabajar, que es mujer. Aquí no hay un nivel de comparación entre grupos para decir tal grupo de mujeres respecto de otro grupo de mujeres o el grupo de hombres respecto del de mujeres. Solo vamos a trabajar un solo grupo, entonces lo que nos va a generar es una sola, digamos, línea en 3 grandes puntos, que son estos 3 elementos que queremos medir, cuál fue la consideración, ¿no? Entonces, cuando ya lo tengo de esta forma, lo que sigue es empezar a hacer el conteo y la gráfica, que es algo relativamente sencillo. Algo bien importante es lo siguiente, para poder, vean, aquí son cortitas, vean, son muy cortitas. Yo quiero medir cada una de las opciones de la escala que contestaron estas mujeres para cada caso. Y recuerdan que la escala estaba conformada, les enseño aquí en esta otra gráfica que está acá. Esto era lo que hacía a la escala de claridad, que era, realmente no lo recuerdo, la opción B, puedo recordarlo vagamente, puedo recordarlo con bastante claridad, lo recuerdo muy claramente, puedo recordarlo vivamente, y nada más. Estos eran. En importancia tenemos extremadamente importante, muy importante, bastante importante, no muy importante y nada importante. Y en emoción solo había 4, me parece que era ningún sentimiento intenso, un sentimiento bastante intenso y un sentimiento intenso. Ahora, la forma importante, que además vean aquí, lo tengo tal cual repetido, y aquí hagan en cuenta, el elemento que se tomó en cuenta fue la edad, y la división es en esa misma escala, como lo hice aquí, era de manera ascendente cuando lo separamos, aquí simplemente quedó mujer, nada más. Aquí había una ascendencia a partir del número que era los que tienen 18, los que tienen 19, 20 o los que tienen más, y se separó por grupos de edad en particular para poder comparar un grupo de edad respecto del otro. Es que lo que vamos a medir por cada uno de los indicadores, que va a ser claridad, justamente importancia y emoción, esto lo voy a copiar, vean, y lo voy a poner en el ejemplo que estamos realizando. Aquí fue género, voy a insertar. No, esto no, vamos a quitarlo de aquí. Vamos a insertar una fila hasta
Entonces aquí vamos a colocar, lo hago copiando para que nos lleve menos tiempo, tengamos menos problema con eso. Y aquí tenemos Género. género, simplemente. Y vean, en el cuestionario, que les decía es importante, ustedes colocaron estos datos y luego lo lanzaron. Luego bajaron la base de datos. Entonces, uno podría decir, voy a empezar a hacer un conteo de los mismos tres elementos, que en este caso es claridad, importancia y emoción. Entonces, comienzo con en este caso van a quedar juntos, con el primero, pongo claridad, voy a comenzar con claridad, lo puedo colocar aquí. Y entonces genero mi escala y luego voy a hacer el conteo, lo voy a hacer todo un grupo, no tengo grupos separados, tengo un solo grupo. Y entonces coloco la escala. Pero la escala lo más recomendable, chicos, chicas, no teclearlo porque algo nos puede pasar y podemos dejar de utilizar algún dato particular. Por ejemplo, no dejar el espacio que hay entre donde está la letra D y el punto y solamente poner el texto. Igual para una base pequeñita no hay ningún problema. Coloco aquí directamente la opción A que dice realmente no lo recuerdo para claridad. Y luego aquí lo cuento, a ver cuántas hay de realmente no lo recuerdo. Aquí hay una. Pongo número 1, ¿sí me explico? Pero lo recomendable es que para bases más grandes y aún para una pequeñita lo hagan de manera más automática, digamos, utilizando la posibilidad que dan los mismos datos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, tal cual como se baja de la base de datos, es copiar la opción, en este caso, esta es nuestra base, y simplemente lo copio, que es A, dentro de la escala, y lo voy a pegar aquí. ¿Por qué se los digo? Porque si no quiero que vean, y en este caso, a lo mejor está muy chiquito, voy a intentar ampliarlo tantito, vean el detalle que tiene la opción A. ¿Cuál es el detalle que yo pude cometer como error al teclearlo? Además de la A como inciso. ¿Alcanzan a ver qué es lo que tiene esa frase al final? Un punto. Un punto. Significa que cuando creé el cuestionario tenía un punto y en la base de datos lo va a bajar con ese punto. Si yo no lo coloco aquí, a la hora del conteo automático no lo va a reconocer. Entonces conviene hacerlo de esa manera. Esta es la A, luego sigue la B, lo copio de aquí, copio B, pego, es mi siguiente escala, la C, para que lo cuente tal cual, lo coloco aquí, la opción D, y la opción E, que creo que es todo lo de la escala, ¿verdad? Me parece. Pero esa es la A. No. Y la B, aquí está. ¿Listo? La D la repetiste. A, B, C, D. Tienes razón. Creo que no hay aquí. No hay una E. No. Bueno, no hay. Vamos a recurrir a esta base que tengo acá. Depende, cada base, recuerden, en algunos casos no pudo haber aparecido porque nadie optó por ella. Lo voy a copiar de acá. Entonces, digo, conviene colocarlo para que, aunque aparezca en ceros, forme parte de la escala. ¿Sí? Y luego lo voy a colocar de la siguiente manera porque me permite tener mejor ordenamiento. Vean, aquí tengo claridad. Si tuviéramos una comparación entre grupos, convendría separar emoción y colocarlo acá abajo y luego importancia y colocarlo acá abajo. Como no es así, lo estamos haciendo de un solo grupo, podemos colocar aquí en el siguiente, digamos, que aparezcan aquí los datos de manera corrida, podemos colocar aquí los datos, las respuestas, y aquí colocar el siguiente ítem que puede ser importancia, las respuestas o emoción y las respuestas. O colocarlo como a ustedes les venga mejor para la hora de generar las tablas. Quiero que vean cómo aparece aquí. Tengo claridad, pero yo tengo grupos de edad y me interesaba poder medir por grupos de edad, por eso está separada. Aquí vamos a tener una sola columna. Vamos a dejar aquí los datos, colocamos importancia, lo voy a poner aquí abajo enseguida, tengo importancia, en los mismos términos. En el caso de ustedes van a tener dos grupos, el caso mujeres y el caso hombres. Acuérdense que ahorita íbamos a trabajar solo con el de mujeres porque el grupo de hombres era muy, muy pequeñito. Ok, sí, hasta que no crezca a lo mejor un poco, conviene. Hacemos lo mismo, quiero que vean, voy a ir como un poco más rápido para que nos dé tiempo. El A, la opción de B, tengo el otro caso, luego la opción de respuesta C,
ABC, luego una respuesta D, no hay respuesta D, ABC, D y No hay. no hay E tampoco, me las voy a traer de acá porque en su caso, aunque no parezcan, conviene tenerlas para que haga la medición aunque sean ceros y aparezcan en la escala. Para que se grafique, si no Se las pone, grafique, no se exactamente. grafiquen y hace una gráfica diferente, digamos. Exacta, sí, sí, no aparece. O sea, aquí están los casos. Ya tengo, vean, entonces tengo claridad, tengo importancia y me queda emoción. Lo coloco acá abajo, tengo emoción. Acá no hay A, Aquí no tengo A, pero sí tiene hay B, B, C, D. Sí hay tiene. B, hay C ¿Eh? y hay D. Ajá, lo que no hay es A. Ahí solamente son 4, me voy a traer A, que era este. 1 centímetro. Ujú. Aquí yo recomiendo que coloquen, para que tenga el mismo número de la escala de casos, yo lo que suelo es colocar una E, a veces una E, aunque no tiene nada, para que ocupe el espacio a la hora de graficar, ¿vale? Aquí están los datos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? El conteo. Lo más recomendable, les decía, es no hacerlo de manera Manual. manual, ¿no? Sino hacerlo de manera automática. Voy a contar, y esto seguramente deben conocer esa funcioncita, simplemente ponemos igual a, y le voy a poner contar si, y les tiene que aparecer casi enseguida aquí yo tengo, ese lo tengo en inglés, pero es contar si, count if, que aparece así, y luego nos va a decir que le demos cuál es el rango del que queremos hacer un conteo y el criterio que queremos que encuentre. Entonces, el rango que a mí me interesa, en donde quiero que cuente, si en estamos trabajando con claridad, quiero que cuente en todo este rango de datos, que es de B2 a B27, ¿de acuerdo? Le ponemos una coma y luego nos dice cuál es el criterio que quieres que busquemos. Quiero que cuentes cuántas veces se encuentra esta primer frase, que es G2. Cerramos con paréntesis y le damos enter. ¿Listo? Contar sí, se va a abrir la opción del rango, seleccionamos el primer rango que son todos los casos de la dimensión claridad y luego le damos coma y elegimos el criterio y el criterio es esta primera palabra, ¿no? El de la escala. Quiero que la cuentes y cerramos el paréntesis y damos enter. Hasta ahí tenemos la función. Contar sí de B2 a B27, ¿cuántas veces está G2? Algo que es importante es que vamos a fijar esta fórmula, porque de lo contrario, si yo hago esto y simplemente ya arrastro para tener los datos, me dice que así están los casos. Dice así están. Está que la segunda está 15 veces, la tercera 7, pero hay un caso importante, quiero que vean lo que sucede aquí arriba en la fórmula, en la función. En el primero es correcto el rango de B2 a B27, pero cuando me bajo, está muy bien, busca el siguiente criterio que es la opción B, pero se dan cuenta que cambió el rango de datos. De B2 a B27 lo hizo ahora de B3 a B28, en donde en B28 ya no hay nada y perdió un dato que es el de B2. ¿Están de acuerdo? Y va a ser lo mismo. Entonces hay que fijar la fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la primera respuesta y aquí en la función vamos a agregar un símbolo de pesos. Les digo, le estoy diciendo cosas que seguramente saben, pero vale la pena que todo el mundo lo recordemos. En el criterio entre literal y numeral, ¿no? Ahí vamos a agregar este número de pesos, este signo de pesos, y listo. Vamos a dar enter. Ahora sí, ya está fija la fórmula y lo corremos. Disculpe, ¿también se puede fijar la fórmula con F4 o...? Sí, también, es decir, el asunto es que estemos seguros finalmente que a la hora de la revisión no cambie el rango, ¿estamos de acuerdo? Y que haga el conteo como corresponde. Vean, aquí casi correspondía a los mismos datos que nos había dado, ¿cierto? Porque abajo ya teníamos espacios en blanco que no contabilizó y probablemente los que fue dejando arriba, que fueron como 4 lugares, no cambiaban la versión de lo que nos arrojó como tal. Pero piensen que una base de datos larga nos puede generar problemitas en ese sentido, ¿vale? Entonces conviene hacerlo de esta forma.
La otra es, una vez que ya generamos esto, hacemos lo mismo con importancia y hacemos lo mismo con emoción, ¿vale? De hecho, uno puede utilizar tal cual, como utilizamos el mismo procedimiento de contar estas cantidades dentro de rangos específicos, puedo copiar la fórmula y pegarla y solamente cambiar los criterios. ¿Estamos de acuerdo? Cambiar el grupo, el rango, porque ya no va a estar en la letra B, sino va a estar en la letra C. Y lo mismo puedo hacer con los otros. Pero vamos a repetirlo para que tengamos claridad sobre cómo lo hicimos. Vamos a importancia, hacemos lo mismo, simplemente generamos el de igual, podemos contar sí, para que se pueda generar la función. Vamos a elegir el rango, ahora vamos a importancia. Quiero que de ahí hasta aquí, le ponemos coma. El criterio que busques es la primera, en este caso es el primer dato de la escala de importancia, cerramos con paréntesis y damos enter. ¿Estamos de acuerdo? Y luego simplemente vamos a fijar el rango de datos. Y lo que sigue es solamente recorrer los casos. ¿De acuerdo? Y lo mismo hacemos con emoción. Quiero que cuente sí, abrimos la fórmula. Ahora en emoción, quiero que de ahí en este rango de datos, coma, busques cuántas veces se encuentra este dato de la escala y lo cerramos. Y lo que vamos a hacer es fijar el rango de datos. Damos enter y corremos el resto de los casos. Y ya está. Estos son los datos en realidad que tenemos. ¿De acuerdo? Vean, voy a moverlos un poco hacia abajo porque vamos a hacer el último paso para generar el gráfico, que es realmente sencillo, que es un gráfico de líneas que nos va a permitir justamente establecer cuál es la posición de este grupo específicamente en relación a estos tres aspectos, esos tres elementos. Ahora, como se trata de un solo grupo, es probable que podamos hacer, no sé, una escala distinta. Podemos hacer hasta una columna, usar el de columnas. Va a ser fundamental para cuando hagamos la comparación de grupos, hacerlo con líneas para que se vea de la siguiente manera. Vean, porque aquí tengo grupos. Aquí solamente vamos a tener una línea específicamente que va a medir 3 dimensiones o 3 indicadores que ya señalé. Y lo siguiente que vamos a hacer entonces es generar bajo estos mismos datos, que va a ser, aquí voy a colocar, le pongo aquí esto es igual a este primer dimensión, esta es la segunda, esta es la tercera que me interesa medir, es emoción. Y lo que puedo hacer con estos casos es simplemente traerme los datos que ya tenía acá, aquí los tengo. Aquí puedo sacar de una vez puedo crear 2 ponderaciones, vean, hay 2 maneras, que es una frecuencia acumulada de los casos o una ponderación específica. Vamos a hacerlo con la más recurrente, que es simplemente la sumatoria. ¿Estamos de acuerdo? Tengo este dato, hacemos con el siguiente igual para el caso de claridad, de importancia, perdón, y lo hacemos para el de emoción. Y ya tengo mis datos, aquí le pongo igual a. Conviene usar estas formas para no poner datos, valores sin que no estén actualizándose. Si cambian los datos, si agregan casos, si hacen ajuste, se va a actualizar de manera inmediata. Entonces conviene hacerlo de esta forma, ¿no? Es igual a y que se traiga ese dato que está allá. Si cambia, se va a actualizar simplemente. Pero si utilizamos un dato, un valor, nada más directamente copiemos y peguemos sin la fórmula, a lo mejor nos cambian las cosas. Estos son nuestros datos. Prácticamente, se dan cuenta, no hay comparación con algún otro en particular. Entonces, vamos que nos recomienda en términos de esto, puedo hacerlo, les decía, así, simplemente decir qué es lo que quiero medir. No, vean, no hay en realidad una diferencia sustantiva, porque al final la sumatoria... Está en las opciones, porque el número de casos es el mismo, ¿no? Exactamente, el número de casos es el mismo. De ahí que la importancia está dada en cuando generamos los grupos. Quiero que vean aquí lo que sucede. Cuando creo los rangos es cuando puedo ver una diferencia. Aquí lo que hace es
nos dice hasta dónde llegan y siempre van a ser la sumatoria del total de casos que eligieron al menos una de las opciones, ¿de acuerdo? Pero si ya yo lo que hago es solamente medir el caso de claridad y graficar claridad, entonces tengo un caso distinto. ¿Qué es hacerlo así? Yo hago esto y digo, a ver, grafícame claridad, vean lo que pasa. No sé, si yo lo hago, por ejemplo, con este caso, ¿de acuerdo? Es lo que me va a decir, porque ahora sí me va a decir cuántos de los 26 casos optaron por la opción para claridad por encima de la media, por este color rojo que significa puedo recordarlo vagamente. ¿Cuál es el que quedó en menor lugar? Que es este, que es realmente no lo recuerdo. Esta es una escala que genera de una de las variables o de uno de los indicadores que es claridad. Si lo hago con el segundo, recuerden, esto sucede porque no lo estamos comparando con nadie, entonces no podemos tener una línea. Nuestra línea serían los 26. Pero ustedes lo van a poder comparar entre hombres y mujeres, eso sí es Cuando importante. eso suceda, resulta que van a tener aquí hombres, por ejemplo, y van a tener aquí mujeres. Y entonces es probable que el dato que aquí nos aparezca sea distinto, evidentemente distinto, va a ser, aunque sean también 26 casos, los datos que van a aparecer aquí van a ser diferentes. Y entonces ahora sí van a poder comparar cuál es la posición de cada grupo, es decir, entre hombres y mujeres para cada caso. Y es donde va a generar una diferencia que se va a ver de esta forma. Vean acá. Aquí lo que hicimos fue igual, fueron los mismos indicadores de claridad, de importancia y de emoción con las mismas escalas, pero lo que generamos fueron varios grupos. Un grupo de edad era sobre la edad. Dijimos, hasta aquí todos los de 18, todos los 19, todos los de 20, los de 21, los de 22 a 24 y de los de 27 para arriba. Y esta fue la diferencia. Aquí, vean, hicimos lo mismo. Aquí está el indicador, aquí está en su escala, y lo que pusimos aquí, a ver los de 18 que dijeron. Y cuando hicimos el conteo, quiero que vean, aquí está el conteo, pero ahora no lo hice de todo el rango de edad completo, sino de los 18 nada más. Entonces le dije, a ver, quiero que aquí por favor otra vez hagas contar sí, el rango. ¿Recuerdan que hace rato lo hicimos de todo? Aquí solamente hasta el grupo. Imagínense que estos son las mujeres. Nada más hasta las mujeres. Ahora sí, el criterio, la coma, y quiero que busques este primer dato, el paréntesis y lo cierro. Ahí está. Recuerdan, fijo la fórmula, como con la función directamente con las teclas o así de manera manual. Ahora quiero que hagas lo mismo, quiero que cuentes, lo corro directamente en ese pedacito que fue el grupo de los hombres, digamos, si fuera el caso, que cuentes el resto de los datos de escala. Ahí está, se repite. Luego que hagas la sumatoria, que es la frecuencia acumulada, ahí está. Pero ahora quiero que lo hagas de este mismo, pero de los imagínense que estas son las mujeres, ¿sí? Estos fueron los hombres y estas son las mujeres. Va a ser distinto el dato. Hago exactamente lo mismo. Le digo contar sí, que cuente sí. Pero ahora quiero que elijas el rango. El rango ya no fue el primer grupo de los hombres. Ahora quiero que el de las mujeres, que es este azul. De aquí a aquí. Entonces, muchísimo cuidado en ese punto. Le ponemos coma. Busques otra vez el mismo dato de escala. Ajá. Cierro. Fijo la fórmula para que haga lo mismo con el resto de los datos de escala y simplemente lo corro. ¿Vale? Aquí la importancia para mí de que grafiquen al final en líneas los dos grupos es para que puedan comparar la gráfica que ustedes obtengan con los resultados de la investigación que obtuvo Gaskell en el estudio sobre la dimisión de Margaret Thatcher, en donde, si recuerdan, claridad aparecía hasta arriba, valoración en segundo lugar y emoción hasta el último lugar. Y lo que hemos estado observando en estos casos es que en el caso nuestro, muchas veces la valoración va para arriba, la claridad se va al medio y la emoción a veces queda abajo o a veces queda arriba. Entonces la idea es pues ver en los grupos que ustedes entrevistaron cómo se comportan estas tres líneas y Exacto. en los dos grupos. Uh-huh. Entonces al final piensen, hicimos lo mismo, pusieron claridad, su escala, hombres y mujeres, importancia, su escala, hombres y mujeres, emoción, su escala, hombres y mujeres. Piensen que todo esto no existió, hombres y mujeres,
Y luego volvieron a colocar aquí otra vez los indicadores principales, hombres y mujeres, y aquí lo que hicieron fue traerse la sumatoria, que es la frecuencia acumular. ¿Listo? Y sobre esto es sobre lo que van a graficar. Digamos que esto es lo que va a generar una gráfica. Sería una gráfica, pero solamente de estos casos, ¿no? Evidentemente aquí estaba de todos los casos que se habían realizado, no era más que así. Entonces, aquí es bastante menor. Tenemos dos grupos, hombres y mujeres, para el caso de claridad, importancia y emoción. ¿Cómo quedaron? Esta es una gráfica, evidentemente, de líneas, ¿no? No vamos a utilizar la de columnas, porque la intención es comparar. Vean, entre los casos, entre el primer grupo y el segundo, puede parecer relativamente poca la diferencia, pero la hay. Si me explico, la hay de alguna manera. Primero, ¿dónde aparece, como señalaba la doctora, la línea de claridad? Si está hasta abajo, si resultó que el de emoción fue más importante, fue el que más ponderaron y el que más manifestaron. Pero además, ¿cuál es la diferencia entre el primer grupo y el segundo? Cuando creamos más grupos, que son unidades de observación a medir, la escala pues genera una visibilidad mucho más interesante, digamos. Pero aquí tenemos dos grandes grupos, solamente hombres y mujeres. Entonces puedo rápidamente señalar que al menos para el caso, que todos fueron y optaron por lo mismo, es decir, quedó por debajo la línea de claridad, en medio o por un poco arriba la de importancia y muy por Ajá. encima la de emoción, ¿no? Fue muy fuerte, pero ¿qué Sí, pasó? Que entre el primer grupo y el segundo sí hay una diferencia, entre 3 y 3,17 hay una diferencia. Si estas son las mujeres y estos son los hombres, puedo decir que relativamente los hombres le dieron mucho más fuerza a esta componente de emoción a la sí. hora de generar el dato. Sí, efectivamente. Y de hecho, aun cuando en el grupo, en el ejemplo que manejamos en la ocasión anterior con grupos de edades, la verdad es que la diferencia entre los grupos que comparamos tampoco era pues muy clara, ¿no? Porque en algunos casos es tan pequeña la muestra, pues que el dato también Ujú, se disminuye. Entonces, por eso es mejor comparar cosas que son equivalentes en términos de proporción para tener una idea más clara sobre ujú. la distinción. Y lo que es impresionante, que vean, ya veremos sus resultados, los de ustedes para los temas que han indagado, pero fíjense cómo en efecto la emoción aparece en primerísimo lugar cuando en el Ujú, estudio en Inglaterra, pues la emoción era lo último, ¿no? Y parece que en los estudios que ellos han hecho, claridad aparece siempre en primer lugar, que tiene que ver con el nivel de información que tiene esa sociedad, que se considera, se ha trabajado mucho porque sea una sociedad informada y pues es congruente con ese resultado. En segundo lugar, la importancia que se le otorga, que esa es una importancia societal, ¿no? Y en último lugar, la emoción, que es una cuestión más individual, si se quiere. Pero allá aparece justamente al revés el resultado. Por eso es interesante contrastarlo y sobre todo no concluye nada, pero nos permite reflexionar sobre nuestra sociedad, sobre nuestra propia ujú. realidad. Y esa es la intención final, ¿no? Muy bien. Sí, exacto, hay como esas dos miradas, esa que es la más profunda que acaba de señalar la doctora, y luego al interior, pues ya los niveles comparativos. Pero primero es esta, ¿dónde quedó? Hoy que llama mucho la atención el tipo de sociedad que es más emocional, podemos decir la nuestra, está más apegada a lo que en el momento de manera fáctica los sentidos le refieren, que Ujú. al asunto de la claridad que se tiene acerca del fenómeno. Y eso pues, puede ser, es un caso por analizar, ¿no? ¿Qué pasa? En Sí, fin. no es concluyente, pero justamente busca brindarnos elementos de reflexión sobre por qué ocurre así, ¿no? Y interrogarnos sobre si así es en otras sociedades y por qué, ¿no? Y sí hay algunos teóricos que han insistido en que somos, y de hecho hay, ¿no? Toda una idea en la gente del exterior de que somos gente cálida, ¿no? Que somos así cariñosos, ¿no? Y parece que ahí la parte de la emoción, aunque contradictoriamente, pues sabemos que tenemos un problema para manifestar o canalizar nuestras emociones, sobre todo a los hombres, pues se les hemos enseñado, ¿no? Que los hombres no deben llorar, que los hombres no deben mostrarse su fragilidad, que no deben mostrar sus emociones, que ¿no? Y al contrario, a las mujeres nos han enseñado todo lo contrario, ¿no? Que no podemos ser fuertes, que tenemos que ser frágiles, que tenemos que ser así abnegadas y entonces ahí está la emoción y sin embargo en términos de la sociedad, sí, ya se están teniendo que ir, ok, pues hay una normalidad, ¿no? Que trata de modelar cómo somos y que tiene un impacto
aunque no lo hubiéramos pensado, hasta en esta manera de pensar a la historia, ¿no? Y que eso es lo interesante de todo esto. Sí, subo la clase a Virtuami. Y bueno, contar frecuencias, creo que eso sí lo van a poder hacer para contar ya luego sus casos. Ya eso no lo vimos, pero creo que eso está más sencillo. Y si no, bueno, eso creo que sí lo sé hacer. Se los puedo platicar la próxima sesión. Oye, que aquí quedó muy claro, vean. Bien grande el no recuerdo. No hay nada de claridad. Bien grande un sentimiento intenso. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, No, querido Raúl. ¿de qué, doctora? Poco apresurado, pero igual, si hace falta, lo volvemos a repetir. Sí, yo les, no sé, Ida, el trabajo lo vamos a entregar es que yo me equivoqué, no es este jueves, es el próximo, a partir del martes próximo, lo platicamos el jueves, me equivoco, bueno, ya no cambié la fecha, ya inicialmente la idea es que lo entregaran el jueves, pero no es el jueves la entrega, así que no se preocupen. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias, les pido un aplauso para nuestro invitado esta tarde. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias y bueno, ya les pregunto y si hace falta te pedimos que nos acompañes otro ratito para completar esta rápida instrucción que te agradecemos todas y todos muchísimo. Gracias, que estén muy bien. Tengan buena tarde. Bye. Chicas, los veo después porque ya me está esperando el otro curso. Nos vemos el jueves. Bye bye. Gracias. Chao, chao.